este maratón de ideas, una tras de otra. Yo soy neurocientífico, estudio el cerebro y el comportamiento humano, y quiero hablarles de algo que creo que ahora nos va a hacer mucha falta a todos, o nos hace falta a todos, siempre en realidad, pero quizás en este momento más que nunca, que es la motivación. Uno de los ganglios más profundos del cerebro, bien adentro del cerebro, hay una cosa que se llama el ganglio de la base, donde hay un tejido que es un poco más oscuro que el resto del cerebro, y hay unas neuronas que producen una molécula que se llama dopamina. La dopamina es una molécula muy especial porque se activa esencialmente cada vez que sentimos placer. Cuando nos dan un abrazo, cuando comemos chocolate, cuando ganamos algo, cuando ganamos dinero, cuando nos dan un like en Facebook, cuando tenemos sexo, cuando vemos a nuestro hijo y nos deleitamos con eso, a nuestra hija. En cualquiera de esas situaciones se activa la dopamina. La dopamina pueden pensarlo que es como si fuese de alguna manera aquello que asigna valor a nuestra existencia, en maneras muy distintas, que van de vuelta desde lo económico hasta lo afectivo, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que ha estudiado la dopamina, y a mí me gusta la idea de que si entendemos cómo funciona este sistema cerebral de motivación, entenderemos mucho mejor cómo funciona nuestra capacidad de motivarnos. De la misma manera que si una persona entiende cómo funciona el músculo, esto nos da una idea de cómo entrenarlo, de cómo no fatigarlo, de cómo no forzarlo, de qué pedirle y de qué no pedirle. Entonces yo los invito muy rápido a un viaje a nuestro sistema de motivación y a raíz de eso entender cómo funciona, quizás para poder cambiarnos a nosotros de la manera más efectiva posible. Entonces lo primero que les conté es que la dopamina responde al placer, y eso es cierto. Pero de hecho la dopamina responde a dos cosas que son mucho más interesantes que el placer hedónico en sí mismo. La primera es la anticipación del placer. Esta es la esencia casi del resto de mi charla. La dopamina, esencialmente, cuando nosotros tenemos una noticia que promete que vamos a tener placer más adelante, se activa un montón de dopamina, como si fuese una especie de contrato con el futuro. La situación más clara, pueden pensarla, por ejemplo, es en el deporte, pueden pensar, por ejemplo, un penalti. De repente hay penalti, no es gol, pero sabemos que hay una probabilidad muy alta de que eso sea gol, y en ese momento la dopamina se enciende a lo bestia, y va a durar esa activación, una suerte de contrato, hasta que en algún momento esto se resuelva a favor. Si hay gol, tendremos más dopamina todavía, y si no, entonces tendremos una caída muy grande y nos sentimos fuertemente desmotivados. La dopamina se activa en un contrato de trabajo, la dopamina se activa en, por ejemplo, yo tengo mañana una reunión o si tendría que dar esta charla, se activa en el momento que tengo que darla y se cierra en el momento que uno ha hecho lo que ha hecho. Y si algo es combustible para la dopamina y por lo tanto es combustible para nuestra motivación, es aquello de lo cual no podemos de alguna manera desligarnos, es la incertidumbre. Piénsenlo, casi cualquier contrato que hacemos que de alguna manera no sabemos si es cierto o no, nos engancha muchísimo más que si sabemos qué va a pasar. Piensen en una cita de amor, que uno no sabe si va a funcionar, si no va a funcionar. Uno siente una especie de imán infinito que nos agarra en el tiempo, que nos da toda la fuerza para vestirnos, perfumarnos, pensarnos, decir, simular el futuro, imaginar todo lo posible, desear hasta el infinito. Ese combustible viene de la dopamina que está como loca brotando en una situación en la que justamente reina la incertidumbre. La incertidumbre, otra cosa que agarra a mucha gente es el juego, nos encantan las loterías, nos encantan los juegos de teléfono, de la computadora, porque usurpan esa cosa de que vivimos siempre progresando con un objetivo adelante, pero un objetivo que no es completamente cierto. Un juego en el que sabemos que vamos a ganar seguro sería aburridísimo. De la misma manera, aunque parezca paradójico, un trabajo en el cual sabemos que vamos a ganar seguro, también es aburrido y es bastante desmotivante. Todos nosotros vivimos una historia de motivación en nuestra vida cotidiana, motivación por pasar tiempo con los que queremos pasar, motivación por hacer la cantidad de cosas que queremos hacer, motivación por adelgazar, motivación por dejar de fumar, motivación por trabajar, motivación por ser mejores personas, motivación por viajar, motivación por mantener la esperanza en estos días que es tan difícil de mantenerla. Y todos de alguna manera lidiamos en ese terreno entre ver el futuro con cierta incertidumbre o con menos incertidumbre. Y en medio de este camino, todos nosotros conocemos también como algunos locos. Esa gente que de alguna manera nos muestra un camino porque tiene una relación bastante particular con cómo maneja su motivación, qué tipo de cosas está dispuesto a hacer. En mi grupo yo hago, me gusta mucho la bicicleta, de hecho tengo una enorme motivación por eso, paso horas y horas, me encanta y tengo una motivación muy fuerte por eso. Después entenderemos por qué cada uno encuentra en un lugar particular, en un nicho particular, su espacio de motivación. En nuestro grupo, que se llama Los Gregarios, hay un loco, es el más loco de todos en este sentido, que se llama Willy. Willy hace viajes a Mongolia, hace viajes por el mundo,
y un viaje que hizo fue cruzar en bicicleta Alaska. Cruzar en bicicleta Alaska es horrible, porque para empezar uno no puede ir en bicicleta en Alaska, porque hay tanta nieve que ni siquiera ruedan las ruedas, con lo cual cruzar en bicicleta Alaska significa cruzar Alaska caminando con una bicicleta aquí. Es mucho peor que cruzarlo caminando. Willy mandaba fotos, y en las fotos de Willy, esto es lo que yo quiero decirles, si uno veía la cara de Willy, no se lo veía contento cada día. Lo mismo pasa con el que sube el Everest, lo mismo pasa con mucha gente que hace cosas que realmente le importan. En cada fragmento de esa trayectoria, uno no ve placer hedónico. No es la versión simple de la dopamina, de voy a eso porque esto me da en cada segundo un montón de placer, estoy comiendo lo que me gusta. Willy hizo eso porque al final de todo eso había un contrato incierto, no sabía si iba a llegar o no. Y además, al final de ese camino estaba el combustible más grande de toda la motivación, porque es el combustible más grande de la liberación de dopamina, que son los abrazos. Cuando Willy llegó al final de su viaje, donde lo terminó, recibió 275.000 millones de WhatsApp de todos nosotros diciéndole, grande Willy, eres un genio, eres un crack, eres un... Ese abrazo colectivo vale todos los días de frío, de caminar, de estar exhausto, de estar cansado. Dos cosas. Un abrazo al final del camino, un abrazo potente, un abrazo que uno desea, un abrazo de aquellos que deseamos que nos abracen, y una incertidumbre, y esto es muy importante, con la que nos gusta lidiar. Porque todo el mundo, la cosa que funciona en teléfono es que es un tipo de incertidumbre que nos gusta mucho. Pero vamos a hablarlo en 5 minutos, la incertidumbre del coronavirus no nos gusta tanto. Entonces la incertidumbre no tiene todo el mismo color. Hay alguna que es muy motivante, muy estimulante, la incertidumbre del amor, la incertidumbre que hizo que una persona se tome un viaje hasta Troya y empiece una guerra solo porque estaba enamorado. Imagínense las locuras de la humanidad que salen de situaciones en las cuales esa incerteza y esa pulsión tan fuerte de un abrazo al final del camino, algo que queremos encontrar. Les voy a contar muy breve cómo funciona esto en un ámbito mucho más normal que es el ámbito del trabajo, y después de eso les voy a enseñar cómo esto funciona para aprender, y con eso terminamos. Yo trabajo con un científico israelí que se llama Dan Ariely, al que le tengo mucho cariño porque es una persona muy original, y él hizo un experimento para entender qué nos motiva en el ámbito del trabajo. Y la respuesta más inmediata de eso es el dinero. Uno trabaja porque te pagan. Pero cualquier persona que trabaja sabe que trabaja porque le pagan, y esto es muy importante, pero también porque nos quieren, porque aprecian el trabajo, porque miran, porque nos dicen muy bien hecho. Y si todo eso desaparece, la motivación desaparece porque desaparecen los abrazos. Entonces Ariely hizo un experimento, que es un juego muy bonito. Lo que él hacía es le pedía a la gente que arme legos, y le pagaba dinero por eso. Por ejemplo, te pagaba 1 euro. Tomabas un lego, se lo entregabas, y él lo recibía y te pagaba 1 euro. Luego lo volvías a hacer, y él te pagaba 90 centavos. Y luego 80 centavos, y luego 70, y la pregunta es hasta dónde cada persona trabajaba. Y ese punto es como una especie de equilibrio de motivación, porque dices, es el momento donde paro porque ya no me interesa trabajar por este dinero. Pero Ariely, como un buen científico, tenía una suerte de hipótesis escondida. Él pensaba que el dinero no importaba tanto, que lo que importaba eran mucho más los abrazos, o el reconocimiento. Entonces fíjense qué sencillo es lo que hacía. Tenía 2 grupos de gente. A un grupo de gente les recibía el Lego, le decía, muchas gracias, muy bonito, solo eso. Eso es un abrazo, muchas gracias, muy bonito, ¡prup!, a la estantería. Recibía otro, muchas gracias, muy bonito, ¡prup!, a la estantería. Y la gente trabajaba, y hasta trabajaba por 20 centavos, 10 centavos, porque es algo que nos da placer y que nos gusta hacer. Después tenía otro grupo, en el que hacía es, recibía el Lego, lo desarmaba las piezas, le pagaba el mismo euro, todo igual, pero desarmaba las piezas, las ponía aquí, le decía, ¿quieres seguir? No había abrazo. Cuando no había abrazo, la motivación desaparecía enormemente, mismo dinero, mismo contrato, mismo pacto, pero desaparecía la motivación, y entonces esencialmente uno paraba muchísimo antes. Entonces les quiero mostrar que la locura, entre comillas, de Willy es una locura compartida por todos nosotros. A todos nosotros, en última esencia, y esto es donde vamos a ir ahora, nos motiva más que nada el afecto. Por eso funcionan las redes sociales. Porque uno postea algo y se fija a ver si le han dicho me gustas, te quiero, me gusta lo que has hecho. Es una especie una especie de infierno, una autopista para un infierno de algo que nos resulta muy propio. Entonces, ¿dónde empieza todo esto? Fíjense, quizás el ejemplo más cándido de el camino incierto hacia un abrazo es un niño o una niña que empieza a caminar. Un niño o una niña que empieza a caminar, que es una de las situaciones más difíciles de aprender en la vida. Ustedes no saben lo difícil que es caminar porque ya lo han hecho, pero si tienen que enseñarle a alguien a que camine, van a ver que es mucho más difícil que aprender matemática, historia, geografía, porque hay que coordinar cientos de músculos, decenas de músculos que no sabemos ni siquiera cómo se hace. ¿Por qué hicimos eso? Porque teníamos una enorme motivación de hacerlo.
¿Y por qué tenemos una motivación? Porque del otro lado de esa caminata había algo que queríamos realmente. ¿Y qué era ese algo que queríamos realmente que estaba del otro lado? Mi mamá o mi papá. Me iba de los brazos de uno y corría medio tambaleando, divertido, porque no sabía si llegaba o no hasta los brazos del otro. Así aprendimos a hablar, porque hablamos para que nos digan muy bien, bravo, felicitaciones. Aprendimos a hacer torres porque nos aplaudían y nos decíamos, es estupendo. Y con solo ese combustible, el combustible del aplauso, el combustible del me gusta, el combustible del te quiero, hicimos la gesta cada uno de nosotros y nosotras más extraordinaria de nuestras vidas. Solo con el combustible del afecto. Entonces, muchos de nosotros sentimos, vale, está bien eso, pero eso es tiempo pasado, porque ahora lamentablemente yo ya no puedo aprender, porque ya sabemos, ¿verdad?, que el cerebro de los niños es plástico y el cerebro de los adultos no es plástico, no cambia. Mentira. Mentira, cuando digo mentira, es demostrada y holgadamente, eso es algo que no es cierto. Hay infinitas demostraciones experimentales que muestran que la única, o la mayor, no la única, pero la mayor diferencia entre adultos y niños es la motivación. Y la motivación tiene que ver justamente con esa voluntad de trabajar para buscar afecto. Si un adulto, fíjense, cuando un adulto aprende algo, por ejemplo, yo quiero aprender guitarra, me gusta, o quiero aprender ruso, o por ejemplo, quiero aprender gimnasia, o quiero aprender, como lo dice Grande, bicicleta. Son cosas que quiero aprender en las que quiero mejorar. Pero ¿cómo funciona casi siempre nuestra relación con algo que queremos aprender? Decimos, bueno, quiero aprenderlo. Empiezo, mejoro muy poco, voy el segundo día, pongo clases, me entusiasmo, tercera, cuarta clase. En la cuarta clase digo, no, estoy viejo, mi cerebro ya es muy rígido, no es plástico, no puedo hacerlo, y abandono. Y nos olvidamos que un niño, en realidad, no aprendía en 3 clases. Un chico aprende a caminar en un ejemplo extraordinario de motivación. Cada día de su vida se levanta, intenta caminar y se cae. Se levanta, intenta caminar y se cae. Se levanta, intenta caminar y se cae. Se levanta y se cae. Y así durante cada día de su vida. Va a dormir, se levanta a la mañana, se levanta. Imagínense ustedes de adulto alguna cosa que hayan hecho con esa pulsión, con esa motivación. Si lo hicieron así y no cambian, entonces échenle la culpa a la vejez. Pero si no, échenle la culpa al tiempo, y el tiempo a su vez es una consecuencia de cuánta motivación necesitamos para eso. Por supuesto, ustedes dirán, nosotros, los adultos, tenemos otra realidad, tenemos que currar, tenemos que trabajar, tenemos que cuidar niños, y entonces no tenemos tiempo, y eso es una realidad. Por eso la mayoría de la gente, y es algo que de alguna manera es disfuncional de nuestra sociedad, aprende, dedica sus primeros 20 años solo a aprender, y después lo único que hace es usurpar aquello que ya aprendió. Cada tanto tenemos que pensar, tenemos a lo mejor que encontrar alguna situación mejor que en la que estamos, mejor en lo que se llama ese umbral ok. Hemos llegado a leer hasta un punto, ahí nos quedamos. Hemos llegado a escribir a máquina hasta un punto, ahí nos quedamos. Hemos llegado a tener un tipo de vínculos, hasta ahí nos quedamos. Hemos llegado a hablar una cantidad de idiomas, ahí nos quedamos. Hemos llegado a viajar a lugares, ahí nos quedamos. No hay nada fundamental en ese punto. Es el punto de equilibrio en el cual más o menos nos volvimos adultos. En cualquiera de esa dirección, en la cual realmente queramos cambiarlo, y para querer cambiarlo lo que hace falta es tener un abrazo del otro lado del camino, si no, no va a haber suficiente combustible, y tiene que haber una incertidumbre que nos resulte placentera. Entonces la ciencia nos ha demostrado muy claramente que esencialmente podemos cambiar todo lo que nos propongamos. Entonces, cerrando esto y volviendo ahora a un nicho muy particular en el que estamos. De hecho, fíjense que hay una demostración clarísima de esto, que es que la gente, cuando dice, quiere dar un ejemplo de algo que es muy difícil de cambiar, históricamente, ha sido la educación. Era como la especie de receta clásica de qué pasaba con la educación. Uno va a un hospital y son muy distintos, uno mira las computadoras y son muy distintas que hace 30 años, ni que hablar que hace 60 años ni habían, las bicicletas son muy distintas, los edificios son distintos, las ciudades son distintas, los coches son distintas, pero las escuelas son más o menos iguales. Las escuelas de nuestros hijos no son muy distintas de las escuelas a las cuales fuimos nosotros. Eso dijimos siempre, la educación no puede cambiar, hasta hace exactamente 48 días. En un día dijeron, señores, sus hijos se educan en casa. Señoras, sus hijos se educan en casa. Y al día siguiente, todos nuestros hijos empezaron a educarse en su casa. Todavía no sabemos las consecuencias de eso, algunas las estamos experimentando, es duro, es difícil, puede que no sea mejor, puede que sea peor. Yo no estoy diciendo si esto es bueno o estoy malo, lo que estoy diciendo es, tenemos la capacidad de cambiar, no se nos movió ni un solo pelo, y con suficiente motivación, en un día hicimos un cambio que no habíamos hecho por un siglo. ¿Faltaba capacidad de cambio? No, faltaba motivación, faltaba razones para hacer eso. Entonces quiero terminar con esto. Tienen que entender que hay alguna relación entre todo lo que les estoy contando. Estamos viviendo un momento de muchísima incertidumbre. Esta incertidumbre, de vuelta, puede ser una incertidumbre que es muy incómoda. Porque yo les dije, la incertidumbre
es el combustible de la motivación, pero la incertidumbre muchas veces también es el combustible de la angustia, de la incomprensión. Muchas veces vivimos muy incómodos en situaciones en las cuales no sabemos qué va a pasar. Por eso, también del otro lado, a los niños les encanta que le cuenten el mismo cuento todos los días. Porque es muy placentero saber cómo algo termina. Es placentero para dormirse, es placentero para acurrucarse. No es placentero para salir a moverse desesperado. Para eso necesitamos incertidumbre. Entonces tenemos que entender qué tipo de combustible y para qué lo tenemos ahora. Tenemos un combustible que es idóneo para ponernos en acción. Y en una situación de volatilidad, una situación en la cual todo cambia, como eso genera angustia, es muy importante entender cómo moverse. Cuando uno entra en una selva, uno tiene que saber con qué tiene que ir equipado. Y entonces, ¿cuál es? Por supuesto, esto sería una charla en sí mismo, pero el resumen que se los puedo contar en 2 minutos es el siguiente. Uno tiene que entender qué puede controlar y qué no puede controlar. Esta es la clave de las inversiones financieras, esta es la clave de las inversiones sociales, es entender aquellas cosas que yo tengo control, ocuparme de ellas, y en aquellas cosas que yo no tengo control, mejor, ¿qué voy a hacer? Yo no las puedo cambiar. Acá estamos en esa situación, nosotros no podemos controlar el algunas cosas sí, porque podemos aislarlos, pero no podemos controlar la fisiopatología del virus, no podemos controlar variables de la economía, hay muchas cosas que se nos escapan. Pero una cosa que sí podemos cambiar, una cosa que sí podemos controlar, y que yo les acabo de contar y que espero que sea una buena noticia, es que tenemos una enorme capacidad para el cambio. Y cuando digo enorme, digo es muchísimo más grande de lo que cada uno de nosotros sospechamos. Y lo último, porque me parece bonito, para pensar es, esa capacidad de cambio es aún muchísimo mayor si al final del camino imaginamos un abrazo. Muchas gracias.